Un saludo tenga toda la comunidad científica e intelectual del programa de formación postdoctoral de la Universidad Bolivariana de Venezuela. Les habla el doctor José Luis Pérez Pérez, desde la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales, Ezequiel Zamora, UNEYES, Santa Bárbara. El tema a discernir tiene que ver con la crítica epistemológica. Nuestro norte es el sur. En la filosofía de la liberación. Este aspecto intelectual, desde la crítica epistemológica, nuestro norte es el sur, en la filosofía de la liberación, está inspirado en las palabras y el intelecto de nuestro escritor Enrique Dussel. ¿Y quién es Enrique Dussel? Enrique Dussel nace el 24 de diciembre de 1934, un compatriota de los espacios de la República Argentina, un exponente, un máximo exponente del pensamiento crítico latinoamericano, quien reflejó a través de sus distintos escritos lo que hoy conocemos como la filosofía de la liberación y del pensamiento latinoamericano en general. Autor de una gran cantidad de libros, su pensamiento ha recorrido los espacios, los gigantes espacios, tanto de la teología como la política, la filosofía, la ética, la política, la estética y la ontología. Y ha sido un crítico de la posmodernidad o tardomodernidad, apelando a un nuevo momento denominado transmodernidad. Ha mantenido diálogos con grandes filósofos como Apple, Bakhtin, Burger, Habermas, Richard Rorty y Levinas, siendo un crítico del pensamiento contemporáneo. Desde el pensamiento de la filosofía de la liberación o desde el surreal en la filosofía de la liberación, tenemos grandes obras literarias manifestándose una gran dimensión de espacios dentro de los que la filosofía de la liberación es uno de sus máximos exponentes, así como otras obras que pueden ustedes visualizar dentro del esquema de este discernimiento. Dentro de la filosofía de la liberación encontramos el aspecto histórico de esa existencia de un proceso vivido y existencial de lo acontecido en la América Latina y Caribeña, de la fenomenología a la liberación y de la política al antifetichismo, también de la naturaleza a la economía, así como de la ciencia a la filosofía de la liberación. Este es un espectacular recorrido que hace Dussel a través de su libro Filosofía de la Liberación, en el cual encontramos que no se trata de tener derecho a ser iguales, sino de tener igual derecho a ser diferentes. En el aspecto histórico, la filosofía de la liberación representa un pensamiento crítico por el cual se toma conciencia de la realidad del mundo periférico como origen de un proceso de constitución de la identidad filosófica latinoamericana, que surgen en países que comparten la herida colonial, escrito y expresado de esta manera por Minolo en el 2007. Esta expresión de la filosofía de la liberación es la puerta o la compuerta que abre a un pensamiento liberador de los hechos y acontecimientos históricos de la periferia de nuestra América Latina y Caribeña. Es así que es mirado también la opresión de la periferia colonial y neocolonial. La filosofía de la liberación
nace en contradiscurso de la modernidad en crisis y al mismo tiempo es transmoderna. La filosofía moderna eurocentrista, aún antes del ego conquiro, yo conquisto, de la prehistoria del ego cogito, pero ciertamente a partir de él situada a todos los pueblos, a todas las culturas y con ello sus mujeres y sus hijos dentro de su propia frontera como útiles, manipulables, bajo el imperio de la razón instrumental. Esta declaratoria realizada por Enrique Dussel nos lleva a observar el momento histórico de la observancia filosófica de la liberación en contraposición de un discurso de modernidad hacia uno de transmodernidad que nos ilustra la trascendencia de un nuevo esquema del espacio y del entorno que nos rodea. De igual manera, de la fenomenología a la liberación, como se ocupa de lo que aparece y cómo aparece desde el horizonte del mundo, el sistema, el ser. La epifanía, en cambio, es la revelación del oprimido, del pobre, del otro, que nunca es pura apariencia ni mero fenómeno, sino que guarda siempre una exterioridad metafísica. Esta aseveración de Dussel nos lleva a la observancia que desde la fenomenología a la liberación no es solamente la acción fenomenológica intristémica, es la liberación de la praxis que subvierte el orden fenomenológico y lo perfora hacia una trascendencia metafísica que es la crítica total a lo establecido. Este esquema abre las compuertas desde la filosofía de la liberación a las nuevas miradas y enfoques desde el pensamiento intelectual de la América Latina, de un contexto, de un espacio geográfico que nos determina. El espacio, del contexto, de la mirada de la filosofía de la liberación, Dussel ha logrado discernir que desde la política al antifetichismo se engloba en una periferia donde la familia aristocrática, oligárquica o grupos dominadores, lo mismo que en el centro, pero con diferencia comprensible, conservan instituciones fetichistas que han heredado desde los conquistadores, desde los colonizadores y opresores. Este antifetichismo visualizado desde la filosofía de la liberación nos permite observar el hecho de la existencia de unos esquemas que aún persisten en la América Latina y que desde la filosofía de la liberación trasciende como un pensamiento crítico a esos esquemas dominantes donde la colonización pretende continuar perpetuándose dentro de los espacios de la América Latina y caribeña. De igual manera, de la naturaleza a la economía, desde la naturaleza a la económica, junto al trabajo y el capital, es el origen del mítico progreso civilizador. Se enterra ahora lo que se quiere indicar cuando se dice que la naturaleza es políticamente interpretada, es hermenéuticamente visualizada desde el centro o la periferia, desde las diversas clases sociales, desde los sistemas políticos principalmente como materia de un modo de producción en una formación social determinada. Es aquí donde la liberación política de la periferia pareciera ser entonces la condición esencial de la posibilidad de la regeneración del equilibrio ecológico natural, observado desde este contexto por Enrique Dussel como una trascendencia de lo existencial y desde la forma interpretativa, desde la hermenéutica,
que visualiza la periferia como un espacio de exterioridad no solamente natural, sino cultural, y con un proceso integrado a la economía, a la tecnología y a la humanización de la naturaleza como proceso de justicia integral de lo existencial. Y de la ciencia a la filosofía de la liberación, bueno, el maquiavelismo o fascismo político, el pedagogismo dominador de los sistemas educativos y el tecnologismo imitativo, el cientificismo del funcionalismo sociológico, establece el propio sistema como único, suficiente, fundamental, definitivo, que constituye el método en ideología, en alineación de la inteligencia, en mediación de la dominación. Es así como la filosofía de la liberación es la operación pedagógica desde una praxis que establece en la proximidad maestro-discípulo, así manifestada por Enrique Dussel, donde desde la ciencia la filosofía de la liberación abre los esquemas pertinentes para la observación de un nuevo mundo posible, donde se aspira a discernir los sucesos acontecidos durante el proceso colonial que hoy oprimen el desarrollo y el proceso de liberación, tanto esquemático, geográfico e intelectual de la sociedad latinoamericana y caribeña. Para concluir, tenemos que la filosofía de la liberación es el pensar mismo de la liberación en la militancia como intelectual orgánico del pueblo. La filosofía de la liberación está visualizada desde la esquematización de Enrique Dussel como un proceso que reclama a los entes dominadores del proceso conquistador los hechos de una existencia visible antes de los procesos colonizadores dentro de la América Latina y Caribeña, y que hoy en día deben concatenar desde la regeneración, de la reconstrucción de los nuevos esquemas de los espacios, tanto geográficos como geopolíticos y económicos, culturales, religiosos y trascendentales de nuestro espacio geográfico de la América Latina y Caribeña. Por ende, en discernir, nuestro norte es el sur, nuestro desarrollo es hacia el sur de la América Latina y Caribeña. Muchas gracias.